Gracias, Claudia, por esta semblanza que muestra a un Yacu Pérez en tres facetas: la indígena, la política y la de la defensa del agua. En este sentido, candidato, bienvenido a Políticamente Correcto Electoral. Y empecemos. ¿Por qué considera usted que es el candidato ideal para estas elecciones, Yacu? Buenos días, querido Carlos, y un fuerte abrazo a las ecuatorianas y ecuatorianos que nos tendrán la paciencia de escuchar este rato. Bueno, nos encontramos en la sexta extinción masiva de las especies. En la era del antropoceno hay una violencia estructural que no es una amenaza, es una realidad. Ver desangrar a mis hermanos en las grandes ciudades del Ecuador, particularmente Quito, Esmeraldas, Manta, Puerto Viejo, eso me lleva a una reflexión que yo no puedo quedarme cruzados de brazos. Tengo que salir a poner mis contingentes para cambiar el Ecuador. Eso quiere decir, Yacu, que la inseguridad es el principal problema de los ecuatorianos en este momento. Nuestro plan de gobierno se sustenta en la Cruz del Sur. La Cruz del Sur que sirvió para los grandes navegantes, Magallanes incluido, para saber dónde está el norte. La que está en su La que llevo precisamente acá, la Cruz del Sur, que está compuesto por la estrella alfa, beta, gamma y delta y figura las 4 dimensiones, los 4 puntos cardinales, y el norte es la seguridad. Ajá. El sur es la seguridad económica, el este la seguridad ética y gobernanza y el oeste la seguridad ecológica. Sobre esos 4 puntos cardinales se basa nuestra propuesta y claro, sintonizando con lo que pasa en el país. El primer punto, el norte es la seguridad ciudadana y la paz social. Ya. ¿Y cuál sería en ese caso entonces la promesa o el compromiso que hace Yacu Pérez con los electores, con los ecuatorianos, para sacar adelante un problema tan grave como el de la inseguridad y que marca una diferencia con otros candidatos que han llevado una batuta más clara, a diferencia de usted, sobre este tema, Yacu? Yo tengo una propuesta integral. Ya. No quiero atacar solamente los defectos, sino la etiología del delito. Yo fui profesor de teoría de conflictos. Tengo una de mis maestrías es la criminología. Ya. Y sé que la etiología del delito nos indica que hay que atacar las causas que generan los efectos, es decir, la delincuencia, el crimen, la delincuencia común y el crimen organizado. Ya. Entonces, como un buen músico, voy a hacer una comparación, como un buen músico, no es suficiente leer el pentagrama para interpretar una melodía. También hay que saber escuchar la melodía. Y un buen gobernante tiene que saber escuchar a su pueblo. Pero hay una precisión. A ver, mucha gente ahora está preocupada por la inseguridad y quieres que se ataquen los efectos, es decir, mano dura, prisiones en las cárceles, barrer con la delincuencia en el sentido de eliminar ese foco. Pero si usted plantea un tema de etiología, es decir, volver a los orígenes, ahí podríamos decir que 18 meses no le van a alcanzar. Ya. No, estoy desarrollando el punto y quiero decirle que junto a policías y militares tiene que estar junto. Profesores, médicos, artistas. Hay que darles educación. Hay que darles Aquí ahora la educación. a todos esos niños. Después de la pandemia, quedaron cerca de 200,000 niños que se quedaron sin educación. Muchos de esos miles de niños fueron enrolados en el crimen organizado. Para evitar como una alternativa que no vayan al crimen organizado, hay que darle educación, hay que darle trabajo, hay que crear unidades de formación en artes, en oficios, en deportes. Entonces, pero paralelamente hay que entrar con una policía profesional, bien equipada, sin escatimar esfuerzos. Si es necesario entrar también los militares, pues hay que entrar con los militares a los sectores menos conflictivos del Hasta país. el momento lo que usted me dice, me parece a mí que son políticas que por más que usted le ponga, no van a ejecutarse en 18 meses. La primera, mucho más. Nos tomará quizás 10 o 15 años y me parece que por ahí deberíamos terminar. Pero la segunda, incluso la de
proteger más a la policía, darle más elementos y todo eso. Incluso le va a tomar más de 18 meses ya, porque hemos visto en este gobierno, más allá de sus grandes omisiones y todo lo demás, se han demorado en importar blindados, en traer chalecos y todo. Entonces, me parece a mí que vamos a tener 18 meses en los que usted va a tener que decir, es que estamos haciendo esto y lo otro, y la gente va a decir, pero lo que queremos es que se acabe el crimen ahora. Gracias por la pregunta. El primer día de mi gobierno dictaremos una emergencia en la seguridad ciudadana capaz de poder mover los fondos, que estén los dineros disponibles y poder adquirir de manera inmediata. Uno de los programas nuestros es el patrullaje permanente. Ya. Un patrullaje permanente con policías que se ganen la confianza de la comunidad, preparados, equipados, vinculados con la comunidad, con los barrios organizados. ¿Qué puede diferenciar esta emergencia con las 18 que ha puesto Lazo a lo largo de la inseguridad en estos 20 y pico meses, 25 meses de gobierno? Hay una diferencia gigante. ¿Cuál? El presidente Lazo, primero, cree que sigue siendo gerente de un banco, no presidente de la República. Okay. Segundo, se tuvo que demorar en 9 meses para contratar los chalecos antibalas. Y a los 9 meses se cayó el contrato. O sea, nunca tuvieron chalecos antibalas. Si nosotros con una emergencia podemos llamar a contratación pública de manera inmediata, capaz de que en pocas semanas contar con chalecos, con equipamiento, con motos, con vehículos, con toda la policía que pueda desarrollar una confrontación directa, enfrentar al crimen organizado, enfrentar a la delincuencia, acompañado de un acuerdo nacional con iglesias, con el sector privado, con las cámaras, con la academia, con los gobiernos municipales. Es decir, tenemos que entrar en una minga nacional para atacar ese que es el mayor foco de la preocupación de los ecuatorianos. Un tema quizás medio optimista, ¿no es cierto? El gobierno de Lazo dirá que para finales de noviembre, cuando es que se llega a producir la transición en ese mes, vendrían ya los 10.000 policías de los 15 que él había ofrecido, y tendríamos 10.000 más. Y creo que ya el proceso de chalecos y vehículos y todo eso estará como un poco más organizado, incluso la compra de decenas de ambulancias. Entonces, tal vez ahí usted podría tener ya algún contingente adicional. Pero no será necesario. Pero sí me preocupa un poco que usted como candidato tenga la esperanza de que en una mayor contratación pública pueda darle a la gente la posibilidad de mejores resultados inmediatos en combatir la inseguridad. O sea, ¿quién le dice que vamos a armarle y le vamos a controlar todas las fronteras? Le está mintiendo. Le está mintiendo porque las fronteras son porosas. Por eso, solo en el Carchi hay 56 puntos de tráfico ilegal de armas de drogas. Y recuerdo, si vamos por esa línea militarista, armamentista, policíaca, Estados Unidos no ha logrado controlar la frontera. Siendo una potencia, no ha logrado controlar la frontera. pero no hay que tomar ese primer paso, es decir, un shock de seguridad a la gente para luego trabajar en lo que usted dice. Sin duda. O sea, el artículo 158 de la Constitución de la República da las facultades para que sean los militares quienes realicen el control de las fronteras. Y hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo que no es suficiente el control de las fronteras. Hay que hacerlo. Pero también para la parte interna es la policía, y con todo este proceso de inclusión social. Lo que sí me parece interesante es que usted plantea un acuerdo nacional por la seguridad, y seguramente el presidente que llega por las urnas, que tendrá algunas semanas de luna de miel, como se dice, podría caminar eso. ¿En qué consiste ese plan? ¿Cómo usted configura ese acuerdo nacional por la seguridad? Mire, el acuerdo nacional es por la seguridad ciudadana y la paz social. Siempre pensando no solamente en las siguientes generaciones, en las siguientes elecciones, hay que pensar en las siguientes generaciones. Ese plan primero tiene que ser sin exclusión de nadie. Tiene que participar absolutamente todos los sectores. Iremos a la reconciliación, invitaremos, reiteramos, desde los barrios, la academia, el sector privado, los gobiernos locales, su rectoría, el gobierno nacional, estará al frente para juntos, no recién este tanto comenzar con un diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico ya está hecho. Reconciliarse con todo el país necesita una reconciliación para luchar contra la inseguridad. Se necesita, porque no creo que debemos vivir en una antropofagia política, en un canibalismo de comernos entre todos, sin y dejar en impunidad los actos de corrupción.
pero sin odios y rencores hay que ir a una reconciliación. ¿Usted cree que Lazo fue víctima de esa antropofagia? Yo creo que Lazo fue víctima, pero porque lo provocó, porque siempre fue beligerante, él amenazaba a los asambleístas, decía que va a presentar denuncias penales en la fiscalía, y de hecho presentó la... Juan Pacheco te he leído mucho, ¿no? A pesar de que le tendió la mano para hacer un cogobierno desde la Asamblea, le dieron las manos todo el tipo. Sí, Y eso también hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocer, hay que ser autocríticos, pero el presidente de la República nunca tuvo un acuerdo, que nuestra propuesta es hacer acuerdos sobre la mesa en plena luz del día, si es necesario, con testigos ustedes, los periodistas, sobre temas, sobre los mínimos acuerdos posibles. Y en ese acuerdo deben estar, por ejemplo, los partidos políticos, el correísmo, los socialcristianos, la gente que apoya el Lazo, los barrios, los indígenas, la CONAIE. Y esa quiere decir este acuerdo nacional. Yo he dicho absolutamente todos, porque tienen una legitimidad. Si llegan a la Asamblea un X número de parlamentarios, deben estar ahí. Ya. No es que uno pueda excluirles si el pueblo los ha elegido, pero con todos esos actores, desde mis hermanos indígenas, los agricultores, los obreros, los maestros, las cámaras, los partidos políticos, hay que decir, este es el norte. Primero, ataquemos el tema de la inseguridad ciudadana. 2, el tema del desempleo. 3, el tema de la pobreza, la desnutrición crónica infantil. Son temas que deben unirnos a todos. Eso es imperativo, eso es Para irme a corte ya. Y para eso, el próximo presidente tiene que durar 5 años y medio y no 10. ¿Es eso? Bueno, hay que sentar las bases. Para edificar un edificio hay que poner buenas bases. Nosotros queremos edificar las primeras bases para construir el país el Ecuador que soñamos, el Ecuador que sea el Ecuador de la consideración de la Casa Grande. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto Electoral.